El psicoanálisis se originó a finales del siglo XIX con Sigmund Freud, quien desarrolló esta teoría para explicar las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano, basándose en su experiencia clínica con pacientes que presentan histeria y otros padecimientos. El objeto de estudio es la mente inconsciente y cómo influye en el comportamiento, las emociones y los pensamientos conscientes del individuo. Se caracteriza por el énfasis en el inconsciente, la presencia de conflictos psíquicos, el desarrollo psicosexual, los mecanismos de defensa y la interpretación de los sueños. El método se centra en la exploración del inconsciente a través de diversas técnicas, buscando comprender los conflictos internos que influyen en el comportamiento y el sufrimiento psicológico. Los representantes, quien fue Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, y Carl Gustav Jung, quien desarrolló la psicología analítica. La teoría psicológica Gestalt surgió en Alemania a principios del siglo XX como reacción a las teorías atomistas y reduccionistas de la época, enfatizando que el todo es diferente a la suma de sus partes. Fue influenciada por Kant y Marx. Su objeto de estudio se centra en la descripción de la percepción como un todo organizado, investigando la organización de la actividad mental humana y la relación persona-entorno. Se caracteriza por ser antirreduccionista, holística, con una organización espontánea y enfocada en la percepción. Los principales representantes son Max Wertheimer con el movimiento aparente, Wolfgang Kohler con el aprendizaje y percepción en animales, Kurt Kafka con el desarrollo infantil y aprendizaje y Kurt Lewin con la dinámica de grupos. La teoría de investigación del cognitivismo surgió en Estados Unidos durante la década de 1950 como reacción al conductismo. Se enfatizó en los procesos mentales internos como la atención, memoria, percepción, lenguaje y razonamiento. Fue influenciada por la psicología experimental, la lingüística y los avances en ciencias de la computación e inteligencia artificial. Se centró en la mente humana y cómo ésta procesaba la información gracias a sus características. El aprendizaje en proceso activo, el individuo interpreta y organiza la información, y la consideración del sujeto como procesador de información. Algunos de sus representantes fueron Jean Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo, Jeremy Brown con el aprendizaje por descubrimiento, David Ausubel con el aprendizaje significativo, Robert Gatnet con las condiciones del aprendizaje. La teoría de investigación del conductismo surgió a inicios del siglo XX en Estados Unidos, alrededor de 1913, con la manifestación de John B. Watson. Se enfatizó en la conducta observable y medible, dejando de lado los procesos mentales internos, siendo influenciada por la psicología experimental, el positivismo y los estudios en la fisiología animal. Se centró en los estudios del comportamiento como respuesta a estímulos del entorno. Gracias a esto se halló la base a la observación y medición de la conducta, considerada el aprendizaje como el resultado del condicionamiento, rechazo a la introspección y los procesos mentales no observables, y al entorno moldeable al comportamiento. Algunos de sus grandes representantes fueron John B. Watson, fundador del conductismo, propuso estudiar solo lo observable. Ivan Pavlov descubrió el condicionamiento clásico con sus experimentos con perros. B. F. Skinner desarrolló el condicionamiento operante, destacando el uso de refuerzos y castigos para modificar la conducta. Y por último, Edward Thorndike, ley del efecto, precursor del aprendizaje por ensayo y error. La psicología humanista se centra en el estudio del ser humano desde una perspectiva positiva, buscando comprender su potencial de crecimiento y autorrealización. El humanismo enfatizó en el desarrollo personal, la autorrelación y la dignidad del ser humano, y algunas de sus características fueron el enfoque en la persona, la importancia de la autorrelación, la visión positiva del ser humano, el énfasis en la experiencia subjetiva y por último el libre albedrío y responsabilidad personal. Uno de los representantes del humanismo son Erasmo de Róterdam. Fue un teólogo y escritor neerlandés, siendo un defensor del humanismo. Francesco Petrarca fue un poeta y humanista italiano del siglo XIV. Finalmente, Pico della Mirandola fue un filósofo italiano del siglo XV. El estructuralismo tiene sus raíces en varias disciplinas y corrientes de pensamiento.
Se originó en el siglo XIX a principios del siglo XX y ha influido en el desarrollo de la teoría y la práctica en campos como la lingüística. Dentro de ello ha estado conformado por la sociología, la antropología y la filosofía. El estructuralismo ha tenido un impacto significativo en diversas disciplinas y ha influido en el desarrollo de la teoría y la práctica en campos como la lingüística, la antropología, la sociología y la filosofía. Algunos de los representantes más destacados del estructuralismo son Ferdinand de Saussure, que destacó en lingüística, Claude Lévi-Strauss, que destacó en antropología, Roland Barthes, que ha destacado en xiomítica y crítica literaria. Estos pensadores han contribuido significativamente el desarrollo del estructuralismo en sus respectivas disciplinas. El funcionalismo se originó en Inglaterra en el año 1930, en el siglo XIX a fines del siglo XX, en la introspección de un análisis del contenido de una situación experimental. Uno de los objetos de estudio del funcionalismo es la mente, la sociedad y las medidas de comunicación. Uno de los representantes más importantes del funcionalismo es William James, considerado el precursor de la psicología del funcionalismo. Carr, promotor del funcionalismo de una escuela estadounidense. Una de las críticas que tuvo el funcionalismo fue en el año 1960, que fue criticado por resultar una corriente estática sin concepto de cambio a lo largo de la historia, ya que consideraba cualquier alteración de la norma como una circunstancia nociva para el orden.